Aquí comienza La Realidad Existe, con Rubén Rabanal y equipo, por el aire de Ecomedios. Acompañan a Rubén Rabanal en La Realidad Existe. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. La energía argentina es impresionante, pero la energía de una familia es inagotable. Yo lo llevo a la escuela. Yo lo llevo a fútbol. Yo lo llevo al cumple de Santi. ¿Santi no era mañana? Ah, sí, pero hoy es el de Lucas. Yo lo llevo al cumple de Lucas. Hecho. En YPF nace la energía para estar a la altura de tu energía y de la de tu familia. YPF, Energía Argentina. Buenas tardes, ¿cómo les va? Día impresionante de calor en este viernes de Buenos Aires. Arrancamos aquí con La Realidad Existe, con una cantidad de realidad que nos cae encima, que fue esta semana gigantesca. Eduardo Luisino, Diego Guglielmone, ¿cómo les va? Hola Rubén, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo va Rubén? ¿Cómo va Eduardo? Digo, yo decía, no, pero para arrancar, ¿se puede aguantar toda la realidad junta que tuvimos esta semana? Difícil, ¿no? La Ya sensación... terminó la semana, ya terminó. No, no digas eso, Diego, porque... Viste que el viernes pasa el mediodía y daría la sensación de que ya estamos en el fin de semana, pero bueno, puede pasar cualquier Sí, cosa. pero el viernes pasado... Hicimos eso y estuvimos saltando todo el fin de semana, no sé si se acuerdan, ¿eh? Que quedó tan lejos, ¿no? Da la sensación de que ya quedó como muy atrás todo eso. Es increíble. Recordemos, el viernes pasado a esta hora estábamos todos relativamente tranquilos. Y el viernes hasta última hora de la tarde te diría que también estábamos relativamente tranquilos hasta que al presidente se le ocurrió tuitear y apoyar la emisión de un token, pesos libra, y nos pasamos un fin de semana de terror tratando de decodificar por qué había metido la pata, quién la había metido y cuáles eran las consecuencias, ¿no? Que todavía lo estamos viendo. Arranca el que quiera, ¿eh? Sí, bueno, vos sabés, Rubén, que lo más tremendo es que todo lo que escribimos el viernes, muchos de nosotros escribimos el viernes a la tarde-noche, el sábado la nota no estaba vieja, no existía, ¿no? Directamente. Totalmente. Claro, es que arrancó una turbulencia que yo creo igual que todavía no terminó, que en todo caso habrá que medir algo que hoy es inmedible, qué impacto tiene esto profundo en la sociedad. El impacto político está a la vista de todos, yo creo que una parte del impacto social también. Creo que no vale discutir, no vale la pena discutir si esto después tiene traducción electoral o no. Hay ejemplos en un sentido y en otro, ¿no? Cualquiera que haya vivido de cerca toda la gestión de Carlos Menem, las gestiones de Cristina Kirchner, sabe que hubo triunfos electorales después de escándalos y hubo derrotas electorales después de escándalos. Así que veremos, digo, eso para mí no vale la pena ni discutir. Los consultores, viste, que se esfuerzan un poquito, hacen encuestas muy en caliente. Yo creo que no es el tema. Creo que el tema es político, todo lo que pasó desde ahí para acá, Fondo Monetario, el viaje del presidente a Washington, todo lo que ocurrió en el Congreso, que después lo veremos en detalle,
todo tiene que ver con este tema. ¿Por qué? Porque para mi juicio, lo primero que deja, la primera evidencia es que el gobierno es capaz de hacerse mucho daño. Se verá en este caso si fue un acto de irresponsabilidad u otras consecuencias más complejas, eso se verá investigar, pero está claro que se puede hacer mucho daño y está claro, por la reacción que hubo y la propia reacción del gobierno, es que se rompió la idea de que es invulnerable, ¿no? Nadie es invulnerable en política. Bueno, se lo dijo, entre otros, Guillermo Franco, con otras palabras, se lo dijo a Santiago Caputo, ¿no? Que el poder parece ilimitado, pero siempre tiene límites. Bueno, de eso se trata lo que empezó a escribirse a partir de el viernes a la noche o la madrugada del sábado pasado. Agrego un dato ahí, Eduardo y Rubén. Es un error no forzado, autoinfligido, en el que no participó la oposición. Y cuando la oposición quiso hacer pie en el tema, que era realmente lo único que podía, digamos, tocar, porque venía con, inclusive la semana anterior habíamos tenido uno de los índices más bajos de inflación desde, no sé, desde hace bastante tiempo. También cometió errores garrafales, y me parece que ahí el gobierno también demostró, primero, la primera sensación que teníamos y que lo charlábamos internamente con otros colegas era ¿por qué nadie sale del gobierno a hablar el mismo sábado o el domingo? Y tardó un montón en salir el gobierno a hablar, y lo único que salió fue el presidente. Pero por otro lado, después hubo una especie de control de daños que se dio en el Congreso, que lo vimos ayer hasta la noche en el Congreso, en el que el gobierno hasta logró capear la posibilidad de la conformación de una comisión investigadora. No hay ninguna comisión investigadora de la cual ningún gobierno salga indemne, aunque no lo condenen al gobierno. Siempre, miren, la última que estuvo ahí más haciendo mucho lío, porque genera mucha discusión política, fue la comisión investigadora del naufragio del Ara San Juan durante el gobierno de Macri. Y eso fue yo lo viví de cerca, fue un gran inconveniente para el gobierno de Macri, fue muy complicado. Y sin embargo el gobierno, bueno, a través de los gobernadores, en fin, con muñeca política, con algo de eso que a veces demuestra, logró evitar una derrota que era segura, dando vuelta a último momento a 6 senadores y rompiendo además en las otras votaciones tanto al radicalismo como al peronismo, que votaron divididos en la mayoría de las cosas que ayer además favorecieron al gobierno, entre ellos la suspensión de las PASO. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Ayer pensaba, haciendo un resumen, como vos bien marcás, de lo que vimos ayer en el Congreso, como marcaban los dos, ¿no? A ver, en primer lugar, estábamos todos mirando la suspensión de las PASO, la votación de la suspensión de la PASO y de las otras leyes. Y a mí me da la sensación, claramente, que lo que se jugaba ayer el gobierno central era esto que estabas diciendo vos, Diego, ¿no? Que era frenar la existencia de una comisión investigadora. Que como bien lo marcaban, estas comisiones investigadoras no sirven de nada porque nunca llegan a nada, y de hecho, vos sos joven, Diego, pero con Eduardo me parece que podemos ir más atrás en la historia. Hubo comisiones investigadoras que hasta hicieron unas metidas de pata, estropeando pruebas, en las épocas de Alfonsín y de la Rúa, estropeando pruebas que después la justicia no las pudo usar. Siempre son peligrosas las comisiones investigadoras, pero sí les sirven a la oposición como parlante para seguir multiplicando y mantener vivo el escarnio sobre un escándalo, en este caso el tema de Libra. Es decir, que el kirchnerismo le hubiera servido muchísimo esa comisión investigadora en un año de campaña electoral para darle en un órgano que no tiene control, porque la verdad que tienen una forma con un reglamento propio las comisiones investigadoras que se dan a sí mismas, donde pueden hacer cualquier cosa. Y sirven más para esta cuestión declaracionista de campaña. Ahí el gobierno demostró, como estamos viendo, me parece a mí hace rato, que está haciendo mucha más política de la que parecía que iba a ser, y tuvo un éxito, que terminaron, algunos ven como un escandalete esto de que 6 diputados radicales se dieran vuelta. La realidad es que eso fue política pura, teléfono, gobernadores, negociación, es lo que... Ha pasado siempre, además, eso ha pasado exactamente, siempre. Ahora, si me permite, Rubén, ahí me parece que hay un dato muy potente, que es
si vos mirás el mapa, tenés al gobierno tratando de hacer control de daños. Yo creo que también mostró su fisura, dato nuevo fuera de los enfrentamientos estilo Victoria Villarroel, ¿no? Digo, mostró fisuras en el círculo o en el triángulo de hierro, como se le quiera llamar, la muy espantosa actitud, por lo que refleja y por lo que trasluce de Santiago Caputo en esta entrevista de TN, que le mereció, hubo reproche, algunos públicos, el de Adorni más medido, el de Guillermo Franco más directo, pero te digo, ¿qué es lo que está diciendo el gobierno para adelante? Dos cosas, básicamente. Una, hay que cuidar la comunicación o el modo en que se comunica el presidente o el modo en que el presidente se relaciona a través de las redes sociales. Es una advertencia a sí mismo, ¿no? Al círculo de Olivos. La segunda, hay que cuidar los contactos, cómo se llega al presidente, con qué facilidad o no se puede llegar a una entrevista con el presidente, a propósito de todos los contactos previos que rodearon este escándalo del caso Libra. Bueno, también hacia el círculo de hierro. Me parece que ahí hay un dato que no estaba. Hasta ahora eso era intocable, era pura acumulación de poder, Karina Milei haciendo lo suyo, Santiago Caputo haciendo lo suyo. Bueno, ahora acaba de descubrirse que tampoco ellos son infalibles. Del otro lado tenés lo que señalaban ustedes, una oposición muy fragmentada, y una intención de Cristina Kirchner, sobre todo, de llevar esto al barro, de jugar en el barro político, con esto, ¿no? Presidente, te veo balbuceante, te caes como un piano. Bueno, una cosa muy desestabilizadora que en realidad favorece al gobierno, ¿no? Porque finalmente polariza en un extremo que si hay una percepción social crítica de lo que acaba de ocurrir, no es lo que transmite Cristina Fernández de Kirchner. En todo caso, lo que transmite es una reacción en sentido inverso. Así que me parece que es peligroso, digo, desde el punto de vista social, que todas las referencias muestren este grado de contaminación con lo que se decía abandonar, ¿no? Que es la política en sentido negativo, pero además hay un escenario nuevo que habrá que ver. Yo creo que la reacción del gobierno es parecida a la que tuvo en diputados para conseguir lo de los PASO, la suspensión de las PASO, mucho contacto con gobernadores, que es un foco de poder real por afuera del Congreso y casi te diría autónomo de alineamientos nacionales, pero además de esto hay una realidad que es una reforma electoral limitada, por un lado, dejar de lado lo de la Corte, por lo menos por ahora. Bueno, hay como también un baño de realismo, de decir, para conseguir objetivos hay que negociar, hay que tener muñeca política, y cuando vas como un tren sin mirar para adelante, bueno, te podés comer algún problema. Sí, es como si hubiera vuelto, al margen de eso, inclusive es como si hubiera vuelto, ayer hablábamos con un colega también, como si hubiera vuelto la arrolladora, el rodillo parlamentario, ¿no? Ayer pasó eso, y viene el gobierno con algunos triunfos interesantes en el Congreso, a través de los gobernadores, a través de los diputados propios, a través de la atomización de la oposición, pero claramente, digamos, hay un clima favorable. Y por eso me da la sensación de que el tema de ficha limpia, yo no sé cuánta gracia le hace al gobierno aprobar ficha limpia. Yo no sé cuánta gracia le hace al gobierno correr a Cristina Fernández. Nunca pareció que estuvieran desesperados por hacerlo, ¿no? Claro. Le estás dando la bandera de la proscripción, bueno, como Perón, qué sé yo, ¿no? Digo, el escenario que le dejás es un escenario interesante para el peronismo, ¿no? Yo creo que sí. Me parece que el gobierno, aunque últimamente, no sé qué ven ustedes, empezó a elegirlo un poquito más a Kicillof como sparring en el ring, después de haberla tenido a Cristina durante un año. Cristina ahora está desesperada porque realmente, no sé si ustedes lo ven así, pero yo veo que hay una actitud de Milei de no contestarle, por lo menos en los últimos 15 días, y Cristina está desesperada a los gritos diciendo peleate conmigo, ¿no? Ojo que en la entrevista con Johnny Viale
Ahí la dio sacudió. Sí, sí. pero no le contesta por Twitter, eso es lo que digo yo. No le contesta, no. En la entrevista sí la sacudió. Que ese es un tema en el que me gustaría que nos metiéramos después, ¿no? Porque me parece que también los periodistas tenemos algo que decir de nosotros mismos, ¿no? Sin duda. Yo tengo alguna experiencia personal, no quiero ser autorreferencial, relacionada con un reportaje que fue muy famoso, porque yo era el editor jefe del equipo que lo hizo, y además no solo que lo presenté al aire, sino que también supervisé la cuestión legal de la salida al aire y de la no edición del reportaje, que fue el reportaje de Jorge Valle. El famoso "Los argentinos son unos ladrones del primero al último", que lo hicimos en Bloomberg Televisión. Sí. Bueno, perfecto. Y la verdad es que la experiencia que yo tengo es que los reportajes de los presidentes se pueden hacer de dos maneras. O se pueden hacer en vivo o se pueden hacer grabados, pero si se hacen grabados no se editan. Claro. Y diga lo que diga, pase lo que pase, se cruce quien se cruce. Entonces, ahí también tenemos una cuestión que ver nosotros, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo periodismo en Argentina? Porque creo que hay reglas básicas que últimamente nos las estamos olvidando, que son costosísimas, que te generan un dolor de cabeza, que, como decía, yo siempre, perdón que voy a citar a dos jefes míos en ámbito financiero, uno Roberto García y el otro Julio Ramos, que siempre me decían lo mismo: sos periodista, no te esperes que vayas a tener muchos amigos. Y creo que a todos nos pasó eso en el ejercicio, tener más enemigos que amigos, ¿no? Pero la función no es tener amigos, la función es informar, y ahí creo que estamos fallando. Creo que deberíamos hacer, no sé, vos, Eduardo, que sos maestro de esto, me gustaría escuchar tu opinión. No, maestro, no, por favor. No, yo creo que hay un deterioro, estamos hablando del periodismo político, ¿no? No me meto con otros rubros. Creo que se han confundido las cuestiones. Básicamente, no puede ser que las coberturas sean solo amplificaciones de lo que te cuentan y que eso lo disfracemos de investigación. Me parece que toda la información tiene una mirada propia, crítica quiero decir personal, puede ser a favor o en contra. Lo mejor es que sea evidente para no confundir a quienes escuchan o leen, pero me parece que en la relación con el poder y con el núcleo de poder siempre es una relación difícil, tensa, complicada, donde influye el periodista, la posición editorial de los medios, donde uno se puede desplegar su trabajo. Ahora, creo que los códigos siguen siendo códigos, ¿no? Entonces me parece que lo que ocurrió el otro día es muy cuestionable, muy censurable, cómo se produjo. Me parece también que algunos de los críticos deberían mirarse un poquito a sus propias carreras antes de levantar el dedo, ¿no? Sí, claro, sin duda. Un ejercicio de sinceridad colectivo, porque si no transformamos un caso particular en el único ejemplo de lo que está pasando en este deterioro de la relación de los medios con el poder, que además se tensó al máximo, sobre todo a partir de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y hay hábitos que se suceden, bueno, y lo acabamos de ver en esta gestión que parecía que daba vuelta a esa página, porque tenés de un lado este episodio y del otro lado, como ejercicio del poder, la censura a colegas, ¿no? La censura, quiero decir, no es que no le dejen publicar, digo, el hecho de cuestionarlo desde el poder, que siempre es un tema grave y desmedido. No digo que los medios seamos pobrecitos, indefensos, pero obviamente el poder político tiene un poquito más de envergadura. Ah, totalmente de acuerdo. Entonces, digo, estamos en un momento complicado. Lo que pasó el otro día, ojalá, tengo mis dudas, ojalá genere un debate también puertas adentro entre nosotros y entre los medios, ¿no? Cómo separan. Yo lo que digo, Eduardo, es, a ver, vamos a hablar claramente porque estamos entre nosotros. Lo conozco a Jonathan Viale, trabajé con él durante 3 años.
le vi la cara en el momento en que se produjo la entrada de Santiago Caputo a escena para marcarle algo al presidente, que no sé si habrá sido previsto o no estaba previsto por Caputo, si fue una estrategia del gobierno para cortar algo que no quería, que no le gustaba, o para generar un hecho que sabían que iba a tener repercusión. Como periodista creo que tengo la obligación de tener todas las dudas posibles. Creo, porque lo conozco, que la cara de incomodidad de Johnny fue manifiesta, estaba realmente incómodo con la situación en el momento en que se produjo, y creo, porque tampoco, y por esto quiero seguir lo que decías vos, Eduardo, que me parece muy interesante, con esto de dónde está el verdadero poder, y creo que el margen de maniobra que tiene el periodismo también cuando le está haciendo, puntualmente voy a un caso, un reportaje a un presidente, es más chico. No nos mintamos, esto es así. No le estás haciendo un reportaje a una persona que no tiene poder, que no la conoce nadie, o que es un mero diputado que puede tomar o no decisiones, le estás haciendo un reportaje al poder número uno del país. Y eso obliga, por eso digo yo, obliga a tener reglas muy claras porque los condicionamientos pueden ser muy grandes. No nos mintamos. A mí me ha pasado, creo que a todos nosotros nos ha pasado estar en el despacho del presidente con una cámara prendida, haciéndole un reportaje, o sin una cámara, pero haciendo un reportaje al presidente. Hay presidentes que yo he tratado, que han tenido más empatía. No me pongo en el medio de escena, mi trabajo era ese. Diego por ahí lo sabe muy bien. Yo durante muchos años cubrí viajes presidenciales. Entonces el trabajo era ese, era de ser cronista siguiendo a presidentes por lugares más o menos lindos en el mundo. Pero lo que sí digo es, esta es una realidad que existe. Después el poder que diga que los medios o que la prensa tenemos más poder que ninguno y que hasta podemos voltearlos, eso es mentira. Yo nunca conocí un presidente que se cayera por una buena o mala tapa de un diario. Se caen o se quedan porque su gestión es buena o es mala. Ahora, en este caso, lo que me da la sensación, como dice Eduardo, es, pensábamos, y esto lo dejo como resumen, si no hablo solo yo, pensábamos que las cosas habían cambiado después de unos cuantos años de una relación espantosa del poder con el periodismo, y ahora estamos con dudas. Y me parece que esto último, esta escena, nos está instalando ese miedo. Creo que a eso te referías, Eduardo. Sí, yo creo, por eso digo que más allá de, bueno, lo que vos comentás de nuestro colega, me parece que el foco hay que ponerlo en lo que sucedió. El colega puede tener mejor o peor reacción, no creo que le haya gustado, efectivamente. No. Es una situación tremenda, para los que pasamos por eso lo sabemos. A veces son situaciones muy de mucha tensión, te diría incluso hasta violentas, ¿no? Cuando hay enojo de un jefe de Estado o de alguno de sus funcionarios ante una pregunta o ante lo que acaba de decir el propio presidente o el funcionario, pero lo hemos vivido, volver a las redacciones, llamadas posteriores que no vienen precisamente por el teléfono de uno, sino por la línea, ¿no?, directa. Pero jefe de redacción, sí, señor. Sí, y a veces más que el jefe de redacción. Más arriba todavía. Más arriba todavía, ¿no? Entonces digo, no son situaciones fáciles, pero me parece que el dato distintivo, y me fastidia incluso muchos dedos levantados en estos casos, que están más regodeándose con el tema viales sí, viales no, y no con lo que está pasando otra vez en el ejercicio del poder político y la relación con los medios de prensa. Nadie pretende una relación amigable o muy afable, siempre son relaciones de tensión, sobre todo cuando hay momentos críticos como el que acá estamos viviendo, en las épocas de mayor holgura política para el poder, es más fácil, pero digo, no es un hecho aislado, digo, no pasó por los nervios del momento. Hay una cantidad de antecedentes, yo creo, honestamente, se lo he dicho a algún colega, incluso a algún consultor importante que escribió muy indignado sobre la relación que empezaba a tener Milei con los medios. Digo, no hay que olvidarse de lo otro, de todo lo que vivimos, pero tampoco hay que acordarse de aquello para perdonar esto, ¿no? O para decir, bueno, nada, es una anécdota. No es una anécdota, me parece que es un tema que debería hacernos reflexionar, porque además la presión en los medios, cualquiera que lo transite, sabe que en estas horas no ha sido precisamente menor. No, para nada. Ahora yo le propongo que vamos a escuchar un poquito de música y unos avisos, y después
esto tiene una contracara, que es lo que estuvimos viendo políticamente. ¿Quién bancó al presidente? ¿Quién no lo bancó? A mí me encantaría que nos metiéramos un poco en la actitud del PRO, cómo la leemos nosotros y cómo la estuvo leyendo el gobierno, porque yo cuando lo escuché sobre todo a Mauricio Macri, ¿no? Hablar sobre la cuestión, tuvo una crítica dura al presidente, pero en los hechos, quienes leen política saben que Macri pegó para que no doliera, digamos, no participó en ninguno de las, y ordenó a su partido que no participaran en ninguna de las acciones directas que sí podían herirlo al presidente. Ahora, la contracara, la respuesta del gobierno es que le sigue pegando a Macri y sigue jugando a la interna. No, si quieren lo hablamos después, pero creo que ahí hay confusión también, ¿no? Pero bueno, vamos un poco a tomar un respiro y volvemos. Dale. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite.
Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Rubén Rabanal hace La Realidad Existe por Ecomedios AM 1220. Seguimos aquí en La Realidad Existe. Diego, Eduardo. Aquí estamos. Yo diría, vuelvo con lo anterior. No sé, o si quieren ustedes tiran el tema que tienen. Después hay un montón de temas económicos también. Pero ¿y Macri? Mauricio, porque también podemos hablar de Jorge. Sí, bueno, porque el tema de las PASO va a tener derivaciones, ¿no? Una de ellas la está teniendo en la ciudad de Buenos Aires, que discutir precisamente, bueno, avanzar con la suspensión de las PASO. El capítulo más urticante va a ser después en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Si elimina las PASO y además si desdobla las elecciones. Pero bueno, esa es otra historia, es lo que está viniendo. Lo de Macri, yo creo que pidió lo que se colocó, digamos, en el lugar del mínimo reclamable, si vos querés, para algunos del sentido común, de decir, bueno, esto tiene que ser investigado, pero no es para ir y tirar abajo un gobierno como alegremente se planteaba desde un juicio político hasta voltearle las facultades delegadas. Digo, toda una cuestión de propuestas que hizo el kirchnerismo duro, empezando por Cristina Fernández de Kirchner, que entre paréntesis lo mandó a su jefe de bloque en diputados, precisamente a pegar a Mauricio Macri con el gobierno como cómplice, pero no como aliado político, sino como cómplice de algún negocio que por eso lo ponía Macri en ese lugar. Entonces Macri queda en el lugar de que lo ayuda, y lo ayuda efectivamente en el Congreso. Ayer fue muy notorio en el Senado la posición del PRO, salvo alguna fisura menor, en general fue un bloque acompañando al oficialismo, pero con un tema de identidad propia que se va a definir en breve, porque se va a definir en buena medida cómo termina el sistema de alianzas o no en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ya Santa Fe, que es la primera elección, ya se sabe que van por separado, va el peronismo clásico y kirchnerista por un lado, va a ir La Libertad Avanza por otro, y va a haber un experimento que habrá que ver si es traducible a la ciudad, y yo creo que Macri tiene un ojo puesto allí, y creo que esto es lo que enoja al oficialismo y se lo cobra, por ejemplo, haciendo circular el tema hidrovía a través de voceros, ¿no? Allí también otra vez cuál es nuestro papel cuando decimos estas cosas, pero la cuestión es que él tomó una actitud, me parece a mí, responsable. Hay dentro del propio macrismo algunos que hubieran preferido una posición más dura,
acompañó en el Congreso y buscará su perfil o sentarse en una mesa a discutir no como súbdito, sino como socio político, que es lo que está en discusión para mí en el fondo de todo esto, ¿no? La posición de Macri además fue claramente diferente a la de Santilli o a la de Montenegro, digo que directamente acompañaron y dijeron, acá no pasó nada. No, Macri dice, sí, pasó algo, hay que investigar, y sobre todo, me parece, más allá de sus cuentas personales con Santiago Caputo, le pega al círculo de Milei, que es una manera de pegarle a Santiago Caputo, por supuesto, pero también es una manera de decir, dejo esta puerta de salida abierta. A mí me parece que PRO hoy, desde que apareció y rompió Milei, creo que eso fue una de las razones de su derrota cuando Juntos por el Cambio venía ganando en todas las encuestas y de pronto apareció Milei y se cayó como un piano, es que está despersonalizado. ¿Qué es hoy PRO? Digamos, ya Juntos por el Cambio no existe más. ¿Qué es hoy el PRO? Porque inclusive la parte más contestataria de PRO, que era, si vos querés, Patricia Bullrich, se pasó al gobierno, está en el gobierno, y amenaza además, bueno, amenaza no, digo, le hace la interna, y si algunos otros dirigentes la empezaron a ver y se empezaron a correr de lo que era PRO. Entonces ahí me genera duda de qué modo, es cierto, como un socio político, pero ¿con qué otra cosa va a esa discusión con Milei para cerrar, si se quiere, no sé, las listas o lo que se venga de las elecciones legislativas de medio término de octubre, ¿no? Esa es la duda que tengo y que no sé si alguno de ustedes me la podrá responder. Es que es difícil, ¿no? Porque son dos partidos que más o menos quieren lo mismo desde el punto de vista de su visión económica, por ahí no exactamente lo mismo, que tienen choques al mismo tiempo territoriales importantes, donde le pasa también con algunas provincias radicales, ¿no? Donde tenés gobernadores e intendentes que ganan su distrito, pero cuando se tienen que ir a pelear o a disputar algo con Milei, pierden la elección en la nacional. Es decir, pasó en casi todas las provincias. Esto tiene un tema, bueno, pongamos el caso de Mendoza, que para mí es el caso típico, y por ahí porque me lo conozco más. El margen de maniobra que tiene Cornejo, acá no estamos hablando de un PRO, estamos hablando de un radical, pero pasa lo mismo, puede pasar lo mismo en Chubut, por ejemplo. El margen de maniobra que tiene cuando va a una elección local en relación a lo que tiene cuando tiene que ir a una elección nacional es muy chiquito. Porque sabe que Cornejo, por ejemplo, ganó la elección a gobernador, pero la presidencial lo pasó caminando, pero larguísimo, Milei. Entonces, esto hace que tengan que tener una convivencia en la que Milei sabe que es grande en lo nacional, sabe que es chico, y bueno, ese fue todo el trabajo que hizo durante el año pasado su hermana de instalación de la Libertad Avanza. Trabajo que no está terminado, o en la provincia de Buenos Aires, no sé, ustedes los escucho, díganme a ver si se les ocurre alguna otra cuestión más. Pero la realidad es que, digamos, me parece que nunca pasó una situación como esta, donde además hay dos personas que con relación, y no nos mintamos, a los grandes negocios nacionales tienen posiciones que son casi iguales, pero contendientes. Digo, Hidrovía, ¿no? Que creo que es el gran escándalo de estos tiempos, de estos días. Ayer o antes de ayer, creo que antes de ayer me llegó, ahora empezaron a aparecer encuestas, no solamente con el tema de la imagen de Milei a partir del caso Libra, que yo no sé cómo las hacen tan rápido, digamos, por eso siempre me generan muchas dudas. Y además, no, ayer aparecieron como 4 o 5 al mismo tiempo. Por eso. Y sobre todo porque después son encuestas que cuando vas a los papeles no tienen nada que ver con lo que pasa en la realidad. Pero sí una encuesta sobre la Ciudad de Buenos Aires que sí me llamó la atención, ¿no? En la que aparecían divididos, yendo separados, por un lado radicalismo, por otro lado PRO, por otro lado la Libertad Avanza y por otro lado Unión por la Patria o el PJ, no sé cómo se llamará, digamos, en las próximas elecciones, me imagino que se va a llamar igual, Unión por la Patria. En la que Unión por la Patria hace un buen trabajo, por lo menos en esta encuesta que ya les digo, pero me llamó la atención esa posibilidad, más allá de los números, de que la división, en definitiva, de ese espacio oficialista o
semioficialista, digamos, termine dándole, y no solamente en Ciudad de Buenos Aires, en provincia, por ejemplo, que ya lo vimos de hecho en las elecciones pasadas, donde si vos juntabas los números de los candidatos a gobernador de La Libertad Avanza y de Juntos por el Cambio, le ganaban claramente a Kicillof, y sin embargo al ir separados, bueno, no había un encuentro político ahí, terminó ganando Kicillof. ¿No terminará pasando esto? Digo, ¿el gobierno ve esto, esta posibilidad de que, bueno, si le sigue pegando palos a PRO, si sigue siendo tan exclusivo en algunas cuestiones, no termine a generar esa división, bueno, dándole una herramienta al peronismo para que meta más gente de la que todos pensamos en las elecciones legislativas de octubre, ¿no? Ahora, fíjate, Diego, que ahí aparece otro componente en la ciudad de Buenos Aires, por eso esto de meter palos y de entender cómo se negocia políticamente aprovechando los buenos momentos. Hoy está en un momento te diría, turbulento, pero todo esto ya viene de momentos mucho más plácidos para el gobierno, que es meterle palo a los propios, porque en la ciudad de Buenos Aires ahora te aparece la posibilidad de que Marra corra por afuera. Entonces todavía la fragmentación de lo que podría uno considerar ese espacio es mayor, ¿no? Exactamente. Sabes que, perdón que te interrumpí, pero no. En ese estudio menciona el tema Marra. Y Marra, por conocimiento de la ciudad, porque la gente lo conoce, etcétera, etcétera, se lleva muchos votos. No sé qué hará finalmente, evidentemente no va a ser parte de La Libertad Avanza, porque lo echaron, pero bueno, ¿dónde va a ir eso? Bueno, pero este es el juego, mirá, el único efecto práctico que tiene la suspensión de las PASO, porque la verdad que la incidencia presupuestaria es un buen argumento publicitario, esta idea de gasto, pero no es el tema central, es que cerró la posibilidad de dirimir este tipo de cuestiones con una elección. Es decir, una coalición amplia que vos digas, bueno, va Marra, va fulanito, va Karina o el que sea del PRO, radical, digo, y se define y se acomoda. Hoy todo eso se discute en un escritorio. Hasta ahora el escritorio de mayor dureza era el de Olivos, ¿no? Y el de Milei en este caso específico. Pero yo no sé si la realidad va a torcer eso. Volviendo al tema de Macri, me parece que Macri navega hoy entre tratar de acomodarse a una negociación en mejores términos o terminar siendo, se verá si por voluntad, por convicción o por conveniencia, un referente de una franja electoral que hoy son como los sin techo del electorado, ¿no? Que no le gusta mucho esta cosa prepotente, mucho menos le gusta el kirchnerismo, pero es una elección legislativa y tampoco todo en blanco y negro, y la grieta es diferente a la grieta que conocimos. Entonces, para mí es un enorme interrogante. La verdad que no creo que nadie sepa hoy cómo se cierra este capítulo. Sí, porque además es cierto que las legislativas, como decías vos, a ver, vamos a usar una palabra que tal vez no sea la exacta, generan menos presión en el electorado, en el sentido de que, bueno, yo lo voto a este y después este entra y entra el otro y entra un montón de gente y las listas son distintas. Y hay como una especie de ensalada rusa de cosas que entran al Congreso Nacional. No es lo mismo que una presidencial, donde el voto útil me parece que es más firme, ¿no? En la presidencial. Les propongo que vamos a un breve corte y enseguida volvemos y seguimos. Vamos a hablar un poquito de economía después, pero dale. Vamos a un corte. Dale. I looked and I knew I had to run away, yeah, and get down on my knees and pray that they go away. Still it begins, needles and pins, because of all my pride, the tears I gotta hide. Oh, I thought I was smart, I stole her heart, didn't think I did, but now I see she's worse to him than me. Let her go ahead, take his love instead.
myself I'm wrong, so wrong. Why can't I stand up and tell myself I'm strong? Because I saw her today, I saw her face, it was the face I loved, and I knew I had to run away, yeah, and get down on my knees and pray, yeah, that they'd go away, and still it begins, needles and pins, because of all my pride, the tears I gotta hide, hey, needles and pins, needles and pins, needles and pins. Presentan la columna de Eduardo Aulicino. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Avanti, muchachos, seguimos aquí en La Realidad Existe. Y aquí estamos. Qué lindo lío, Eduardo, ¿eh? Estoy hablando, digo, volvemos con lo del Senado. Sí. Porque va a seguir, porque además hay de todo. Hablamos de una partecita nada más. Sí, vos sabés que es impresionante. Bueno, todos nos quedamos colgados del tema central, los dos temas centrales, que fueron primero la comisión investigadora, que efectivamente se cayó como intención por la división básicamente del radicalismo. Hubo allí mucho trabajo sobre los gobernadores, finalmente se cayó por un voto. Y después el segundo tema, que también mostró divisiones grandes, fue el tema de las PASO. Vos fíjate, en el caso del peronismo barra kirchnerismo, votó las PASO 11 votos a favor, 15 en contra, 6 abstenciones, 2 ausentes. O sea, se anotó en todos los casilleros. Fue un nivel de fisura muy parecido a lo que había ocurrido en diputados, pero te diría que además las fisuras fueron en todos los niveles. Hubo ayer, además de la comisión investigadora, que fracasó, la suspensión de las PASO, que efectivamente avanzó, hubo otros temas, en general vinculados con temas de justicia, la ley antimafia, la ley de reincidencia y también la de juicio en ausencia. Y también allí fue muy grande el abanico de Unión por la Patria, porque, fíjate, en 5 temas presentó 4 posiciones diferentes, ¿no? Se mostró unido exclusivamente, y es lo que va a pasar de ahora en más, con suerte para Cristina Fernández de Kirchner, en los enfrentamientos a todo o nada, ¿no? Como fue la comisión investigadora, que es difícil para los que no están muy de acuerdo con la estrategia de ella misma abrirse de ese juego, pero después fue dividida en el caso de las PASO, muy dividida. Fue dividida en el voto de juicio por ausencia. Después, en el tema de la ley antimafia, es curioso porque se retira del recinto el bloque. Vos decís, bueno, actuaron todos juntos. Sí, actuaron todos juntos, pero quedaron un par, lo suficiente para que no se caiga el quórum. Claro. Salga la ley. Dieron el quórum, exactamente. Entonces dejaron el quórum, se votó la ley. Y finalmente, en el caso de la reiterancia, como era más difícil oponerse a esta idea de votar la puerta giratoria, ¿no? Para que los delincuentes entren y salgan en un mismo acto, bueno, ¿qué hicieron? Votaron en general a favor y después cuestionaron punto por punto, yo te diría buena parte de los capítulos de este proyecto que también fue aprobado. Así que, digo, fue un test tremendo, sobre todo para Cristina Fernández de Kirchner. No es casual que en el medio de esto haya convocado a reunión del Consejo Nacional de Justicialismo, que ella preside,
no al Congreso, como algunos informaron erróneamente, para el lunes que viene, con el fin de ver si puede, como ella misma dijo, enderezar al Partido Justicialista. A El mí, Consejo, perdón. No, no, quería dale, aclarar. Leo, dale, El digo. Congreso está conformado por no sé qué número tiene, pero es un número muy grande de Sí, más de 500. congresales. Más de Más de 500, 500. sí, 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 número ¿no? muy grande de congresales, bueno. Pero el Consejo es un número mucho más pequeño, deben ser unos 10 o 12, un poco más. Sí, además lo que van a definir ahí son algunas autoridades formalmente, Claro. ¿no? El secretario general, porque lo que se votó fue básicamente un listado que la lleva a ella como presidente. Lo que se votó es una manera de decir, en realidad no hubo elecciones finalmente. Lo que quedó consagrado es la lista de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ahora van a repartir los cargos y sobre todo a tratar de sacar un documento. Si se impone su criterio, palabra más o menos, va a estar en el tono de vamos a juicio político, te estás cayendo a pedazos, te veo tambaleante. Bueno, ese tono entre, te diría, canchero y provocador para polarizar con Javier Chabacano, Milei. ¿no? Claro, sí, También. pero para polarizar con Milei, que bueno, tendrá que elegir finalmente con quién se va peleando o con quién va haciendo alianza, pero bueno, el baile recién empieza. El Consejo lo conforman, entre otros, los gobernadores peronistas, los gobernadores o sea, los dirigentes peronistas que tienen territorio. Sí, sí. Muchos de los cuales ayer llamaron a sus senadores para decirles, che, levantate, quédate sentado, che, votá esto, y qué sé yo. Daría la sensación de que el documento que pueda llegar a aprobar el Consejo, los gobernadores ya, podrían apoyarlo, pero de ahí en más las efectividades conducentes llevan a otros Sí. caminos, me Vos parece. fíjate, en esa línea, hoy, cuando Y vos hablas con alguna gente de más o menos cercana, está tan sectarizado todo que ¿cuántos gobernadores cuenta Cristina Fernández de Kirchner como propio? Porque en el No. mapa político le quedaron con suerte 8 o 9 gobernadores según como se cuente. Ahora, en el núcleo kirchnerista consideran propios o por lo menos aliados, 3 o 4, ya ni siquiera toda la provincia de Buenos Aires, que era su No. base de poder. ¿Qué, Cuentan qué- a qué son Formosa, quiénes? sí, Claro, por ahí Formosa, La Formosa, Rioja, La Pampa y para de La contar, Pampa. ¿no? Sí, 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 porque sí, además ¿no? lo que quedó claro ayer viendo el recinto es lo que todos sabemos que está pasando desde hace un tiempito, y es que todos esos gobernadores levantan el teléfono y hablan con la Casa Rosada. Sí, Obvio. claramente. Mucho porque están negociando deuda, están negociando plata, están negociando obras, están negociando cosas que les deben. Y ahí están tanto los peronistas como los radicales como los del PRO, ¿no? Pero Es la fuerza de Guillermo Franco, digamos. las provincias creo que han mejorado bastante sus números en estos últimos meses. Tengo Mucho. entendido que, Están en bueno, equilibrio y casi todos. ahí tenés. Y bueno, Están en equilibrio. Porque ahí está. además hay algo que creo que tiene que ver con lo que estaba diciendo Doro recién, que mientras Cristina bate el parche con el tachín tachín de hay que garantizar todos los derechos, donde hay un derecho donde hay una necesidad hay un derecho y Necesidad toda del la mar en derecho. coche. Sus gobernadores peronistas hicieron un brutal ajuste casi de las mismas, y en algunos casos por arriba, de las mismas dimensiones que el que hizo Milei a nivel nacional. Obviamente, cuando hasta en las reuniones públicas, porque digo, esto es como eh, poder cambiarle la vestimenta y el maquillaje, pero hay una agudización de este proceso que algunos llaman de feudalización, yo creo que de desnacionalización de los partidos políticos, porque cada gobernador juega a su propio partido, son como, aún bajo bandera radical, pro, lo que fuera, casi que son todos partidos provinciales, o por lo menos operan hoy como fuerzas provinciales, por un lado, y por otro lado, efectivamente, han hecho unos ajustes monumentales, la mayoría de ellos, y cuando se sienta a discutir con el gobierno, vuelta a la política tradicional, ¿qué discuten? Obras públicas, si se van a cumplir los acuerdos de transferencia de obra pública, si el gobierno nacional le va a salir a bancar como garante para conseguir el financiamiento externo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, claro. Les cuento que
No, ahora nos estamos yendo, pero tenemos un fin de semana que está siendo movido también con muchos gestos para la economía, porque viene básicamente todo lo que está pasando con el fondo, porque se esperaron señales. Yo creo que fue una foto y un comunicado nada más del fondo en Washington, pero también va a haber señales del Fondo Monetario que se están esperando. Ahora nos apuramos, ¿no?, con el tema del acuerdo. Después de toda esta crisis parece que el acuerdo es mucho más necesario. También desde Johannesburgo, donde está la cumbre del G20, así que va a ser un fin de semana movido. Sí, me da la impresión, Rubén, que siempre una negociación con el fondo tiene un enorme componente político porque parte de una decisión política, pero en medio del impacto que causó el caso Pesos Libra, el papel de Caputo salió, prácticamente lanzado a decir, solo falta poner el moño, acelerar una cuestión ya. No se discute que esto va a tener que pasar con el Congreso, porque sin duda lo que se quiere hacer, y por eso están también tendiéndose estas negociaciones que ayer se vieron en el Senado, en parte se vieron en diputados, y hace a la necesidad de consolidar un tejido que, 2 pesos aparte, es dejar de lado también el tema Corte Suprema, ¿no? Pero el factor económico y el papel de Caputo creció. Yo creo que crecieron 2, el de él para poner la economía y los resultados que pueda haber, y el del vocero, no tanto por lo que diga, sino por el mecanismo de control para evitar patinazos, si es que fue un patinazo y nada más, como el del caso Libra. Sí, pues además Caputo quedó bien parado en el caso Libra, porque venía de dar buenas noticias para el gobierno, que era lo que hablábamos antes, la baja de inflación, el superávit y demás. Y de pronto la patinada esta, tipo queda como una víctima. Yo les propongo que la sigamos el viernes que viene porque nos van a echar. Bueno, nos vamos por las buenas. Vayámonos por las buenas, que es mucho más honroso que nos echen, que queda muy feo. Si les parece, nos volvemos a ver el próximo viernes a las 14 horas aquí en Ecomedios. Abrazo, buen fin de semana. Igualmente, abrazo, buen fin de para todos. Presentaron la columna de Eduardo Aulicino. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Acompañaron a Rubén Rabanal en La Realidad Existe. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. La energía argentina es impresionante, pero la energía de una familia es inagotable. Yo lo llevo a la escuela. Yo lo llevo a fútbol. Yo lo llevo al cumple de Santi. ¿Santi no era mañana? Ah, sí, pero hoy es el de Lucas. Yo lo llevo al cumple de Lucas. Hecho. En YPF nace la energía para estar a la altura de tu energía y de la de tu familia. YPF, Energía Argentina. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.